Buenas noches, hermanos. Una vez más nos toca compartir esta experiencia nueva de vivir lo que es la iglesia de esta manera. Y una vez más me toca compartir la palabra. Vamos a orar. Saludo a todos primero, buenas noches, que no sé cuántos serán los hermanos que cada uno en su casa nos estarán mirando. Rogamos al Señor que nos bendiga en esta noche con su palabra, que nos hable y que sea de bendición. Así que vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Padre, gracias Señor por tu palabra, gracias por esta nueva experiencia, gracias por esta nueva oportunidad. Señor, bendice tu palabra, que sea para edificación de nuestras vidas. Ayúdanos, guíanos, Señor, con tu Santo Espíritu, y dejamos todo este tiempo en tus manos, Señor, confiados en tu amor y en tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén. Bien, para esta noche el título del mensaje, de la exposición, Luces y sombras de la vida de Lot. Este era el título, Luces y sombras en la vida de Lot. Cuando yo leí esto, luces y sombras, por supuesto, me puse a pensar qué significa. Y creo que, como en toda obra de arte, o en un cuadro, en una pintura, las luces y las sombras son muy importantes. Las luces son las que dan vida al cuadro, las que reflejan, las que muestran la obra o lo que se quiere expresar en un cuadro. Las luces son las que dan la fuerza, lo que dan la magnitud, el brillo. Son las luces en un cuadro, en una pintura. Y las sombras son las cosas que no se ven, que se ocultan, que se tapan, que no son importantes. Entonces, cuando hablamos de luces y sombras en la vida, creo que cada uno de nosotros, si tendríamos que pintar un cuadro de nuestra vida, habría muchas cosas que serían como luces, que resaltarían, que brillarían, hechos, actitudes, obras, decisiones que brillarían, pero también habrían otras que, como las sombras de un cuadro, nos gustaría que no se vean, que queden tapadas, que queden ocultas. Así que creo que la vida de cada ser humano es como un cuadro donde tiene luces y también tiene sombras. Y en esta noche vamos a ver en la vida de Lot. ¿Quién era Lot? Si el nombre de Lot no figuraría en la Biblia, capaz que no pasaría inadvertido, nadie sabría nada de Lot. Sería como un ser más que pasó por la tierra, pero su nombre quedó grabado en las Escrituras y de ahí podemos ver las luces y las sombras en la vida de Lot. A la pregunta de quién era Lot, vamos a mirar un poquito lo que la Biblia nos cuenta de Lot. Vamos a ir a Génesis capítulo 11, donde habla de los descendientes de Taré. Estas son las generaciones de Taré, versículo 27, 11-27. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Acá ya tenemos parte de la familia de Lot. Taré, viene de la línea de Adán, de Set, el hijo que reemplazó a Abel. De esa línea viene Taré. Taré engendró a Abraham. Abraham engendró a Harán y Harán engendró a Lot. Y dice que murió, versículo 28, dice, murió Harán antes que su padre, Taré,
en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Quiere decir que Lot quedó huérfano de padre, no se menciona a la madre, y dice que Taré con sus hijos, Abraham, Nacor y Harán, vivían en Ur de los Caldeos, en la tierra de los Caldeos, allá cerca del Golfo Pérsico. Allí vivían esta familia. Y dice también acá la palabra de Dios que y tomaron a Abraham y Nacor, los tíos de Lot, dice, tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham es Sarai y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán. Lo que sí es importante es de que, ¿qué pasó con Lot? Acá vemos de que Lot se crió y de los dos tíos, entre Abraham y Nacor, Lot escogió a Abraham para vivir con Abraham. Allí ya hay algo interesante. Uno podría preguntarse, ¿por qué no con Nacor? ¿Por qué sí con Abraham? Puede haber sido la afinidad, puede haber sido quizás la actitud de Abraham que fue mejor que la de Nacor, no sabemos, pero acá dice que Lot se puso o se crió con Abraham. Entonces vivían en Ur de los Caldeos y dice que decidieron salir de esa tierra. Yo no sé si el llamado de Abraham fue antes o fue después, pero el llamado de Abraham figura en el capítulo 12 de Génesis, ¿no? Donde dice, pero Jehová había dicho, habla como que fue antes de la decisión de partir. Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Dice el versículo 12:5, dice, pues tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que había ganado y las personas que había adquirido en Harán y salieron para ir a la tierra de Canaán. O sea que Taré, el padre de Abraham, con Abraham, Sarai la esposa de Abraham y Lot partieron de Ur de los Caldeos, hicieron un viaje muy largo, muy extenso, siguiendo el río Éufrates, subieron hasta Harán, un lugar que creo que pertenecía a Siria, pero fue un viaje de muchos días, mucho tiempo, era mucha la distancia, y se fueron a vivir ahí a Harán. Dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. O sea, vivían en Harán, y allí en Harán muere Taré, muere el abuelo de Lot. Y Abraham, teniendo el llamado de Dios, decide continuar viaje, porque Dios le dijo hasta la tierra que yo te mostraré. Ellos habían hecho ese largo viaje hasta Harán, pero todavía no había escuchado nada de Dios. Entonces Abraham decide partir de nuevo. Es interesante también saber esto, que durante el viaje, en muchas ocasiones, Abraham hablaba con Dios. Dios se comunicaba con Abraham. Y en distintas ocasiones, Abraham levantó altares y adoraba a Dios y ofrecía sacrificios a Dios. Y todo eso, su sobrino Lot iba aprendiendo, iba asimilando todas las enseñanzas, todo el ejemplo de su tío Abraham. Seguramente toda la fe de Abraham también fue transmitida a su sobrino. Y el sobrino Lot creía en lo mismo que creía su tío, que más que tío venía a ser como padre porque fue quien lo crió. Entonces llegaron hasta Harán y Abraham decide continuar el viaje. Entonces vuelven desde Harán, vuelven hacia la tierra de Canaán, y acá es donde dice, tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que había ganado y las personas que habían adquirido en Harán y salieron para ir a la tierra de Canaán. A tierra de Canaán llegaron a tierra de Canaán. Hasta allí vemos que solamente la participación de Lot junto a su tío
aprendiendo, asimilando. Lot había sido partícipe de la bendición de Dios cuando Dios le dice, te bendeciré, y cuando lo manda en el llamado, lo manda a que vaya a donde él dice, vete de tu tierra y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Lot fue participante de esta bendición y al estar al lado de Abraham, él aprendió, él experimentó la presencia de Dios, creyó de la misma manera que su tío. Y es interesante que, por ejemplo, Pablo en Gálatas, en el libro de Gálatas, en la carta de los Gálatas, hay una expresión muy linda que quiero que la leamos. Gálatas 3:9 dice, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. O sea, lo que está diciendo es que, de manera que los que creen, Lot creía lo mismo que creía Abraham, de manera que los que creen son bendecidos junto con Abraham, que también creyó, dice la Nueva Versión Internacional. O sea que todo aquel que cree de la misma manera que cree Abraham es partícipe de la bendición. Y esto es lo que pasó en Lot. Lot, al creer lo mismo que le enseñó su tío, al seguir la enseñanza de Abraham, participa de la bendición de Abraham. Entonces él también es bendecido. Es interesante que en este viaje, cuando salen de Harán y llegan a Canaán, dice que hubo una hambruna, pasaron por una situación difícil, que tienen que irse a vivir a Egipto y después vuelven otra vez, cuando ya se compuso la situación, vuelven. Y ahí dice que se produce un problema entre ellos. Vamos a ir a mismo Génesis 13, donde dice Abraham y Lot se separan. Dice, subió pues Abraham de Egipto, o sea, vuelve de Egipto a Canaán, hacia el Neguib, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, y volvió por su jornada desde el Neguib hacia Betel, hasta un lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Esto es lo que le decía, de que durante los viajes siempre Abraham hablaba con Dios y en determinadas circunstancias levantaba un altar y allí adoraba y allí sacrificaba para Dios. Ahora, volviendo de Egipto, vuelven hasta ese lugar, que este lugar queda ya cerca del mar Salado o el mar Muerto, ¿no? Y dice que la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en el mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. O sea, los dos tenían muchísimo ganado. Dice, entonces Abraham dijo a Lot, no haya altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. O sea, Abraham no quería tener problemas con su sobrino. No quería que haya nada entre ellos dos, ningún pleito, nada. Dice, la tierra es demasiado grande, que no haya problema entre nosotros. Dice, ¿no está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán. Toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. O sea que acá hay una decisión de Lot, que podríamos decir que en el cuadro de la vida tendría que quedar en el lado de la sombra. ¿Por qué? Porque Lot, al mirar la tierra, cuando su tío le dice mira la tierra y está todo delante de ti,
Si tú decides ir para la derecha, yo iré a la izquierda. Si tú decides ir para la izquierda, yo voy a la derecha. Dice que Lot miró la tierra y vio una parte que era digamos, las márgenes del Mar Muerto, y había mucha vegetación, muchos campos muy lindos, había ciudades, y hacia allí puso la vista Lot. Y se fue a vivir cerca de Sodoma. Es interesante, dice el verso 11, entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Ahí Lot ya se separa de su tío y él se va a vivir cerca de Sodoma. El capítulo 18, el verso 20 dice, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Dios había decidido enviar a sus ángeles hasta Sodoma para comprobar cuál era la situación de Sodoma. Entonces dice que estos dos ángeles llegaron a Sodoma, dice el 19:1, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hasta el suelo, y dijo, ahora mis señores os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis. Esto era algo muy importante, y algo muy importante que tenía Lot. Seguía las instrucciones de Dios. Dios había mandado a hacer de esta manera, hospedador, y él acude a hospedar a estos ángeles, y todos conocemos la historia, o por lo menos la mayoría quizás conocemos la historia de cómo estos ángeles que fueron a morar en la casa de Lot, la gente de Sodoma, con muy malas intenciones, a la noche le pedían a Lot que sacara a los hombres afuera para abusar de ellos. Ellos dicen, he aquí ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón, las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere, solamente que estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron, quita ya, y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez. Ahora le haremos más mal que a ellos, y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones, los ángeles, alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. O sea que estaba comprobada la maldad de la gente de Sodoma, había llegado a tal extremo que querían abusar de estos seres angelicales que habían llegado a la casa de Lot. Lot trató de impedirlo de todas maneras, pero no podía hacer nada contra la cantidad de gente. Tuvieron que intervenir los ángeles. Acá vemos algo interesante, que Dios ya había decidido destruir Sodoma y había enviado a sus ángeles, pero aquí es donde encontramos algo que en la vida, en el cuadro de la vida de Lot, brillaría como una luz, como algo que resalta, algo que sobresale. ¿Y qué es? Es que Lot haya sido encontrado digno por Dios de ser librado de lo que iba a pasar en Sodoma. Y dijeron los varones a Lot, ¿tienes alguno más? Yernos, o hijos, tus hijas, o todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. Era la orden que le dieron los ángeles. Entonces Lot corrió a ver a los pretendientes de las hijas, porque tenía dos hijas, y dice, Lot salió y habló a sus yernos lo que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaban. No le hacían caso a Lot. Lot había hecho el esfuerzo, Lot se había esmerado, había corrido a tratar de salvarlos, a tratar de sacarlos
pero no le llevaron el apunte. Entonces, dice que los ángeles empezaron a apurarlo a Lot y lo mandaron a que el 15, los ángeles daban prisa a Lot diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de la mano de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Claro, demoraba tanto Lot y su familia que ellos tuvieron que agarrarlos y sacarlos fuera. El caso es que Lot salió y dice, me gusta esta parte de la palabra porque dice: y cuando los hubieron llevado fuera dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti ni pares en toda esta llanura. Yo creo que muchas veces no tomamos atención de estas palabras, ¿no? Escapa por tu vida. Es como que apúrate, pon atención al tema, ¿no? No te distraigas, no te vuelvas, escapa, sal de esto y salva tu vida. Eso es lo que los ángeles estaban diciendo: salva tu vida. Entonces, en el cuadro de Lot lo que resalta es esta decisión de Dios de librarlo. Y todos conocemos la historia. Dice que Sodoma y Gomorra fue destruida por una lluvia de fuego y azufre. En los estudios arqueológicos acerca de Sodoma, cuentan los arqueólogos que fueron a excavar en ese lugar, que se encuentra mucha ceniza, y acá la palabra de Dios dice que fue destruida hasta quedar en ceniza. Se encuentran muchas cenizas y se encuentran unas piedras redondas, pero que son de un azufre de muy pura la calidad del azufre. Se encuentran en las excavaciones, pero que casi todo está convertido en ceniza. Acá, escapa por tu vida, es lo que sobresale de Lot, la decisión de Dios de librarlo. Sabe que yo lo relaciono mucho con nuestra vida, ¿no? Sabe que un día también, y esto podemos leerlo, ¿no? Porque Pedro, en la segunda carta de Pedro, también usa esta parte de la vida de Lot como un ejemplo. Y nos dice, por ejemplo, en el capítulo 2, el verso 6, dice: y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. O sea que todo esto que pasó en Sodoma y Gomorra, Dios lo pone como ejemplo para que la humanidad no viva de la misma manera, ¿no? Y cómo Dios ejecuta su juicio en aquel tiempo en Sodoma y Gomorra por la maldad de la gente. Lo mismo que hizo cuando era en la época de Noé. Dice que la maldad de los hombres era tanta que en su corazón era de continuo el mal. Entonces llega un punto, llega un límite en que Dios tiene que decir basta. Y eso es lo que pasó con Sodoma y Gomorra. Pero ¿sabe que este mundo, esta vida que nosotros vivimos ahora, también va a llegar un momento en que Dios diga basta? Segunda de Pedro 3:10 dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. O sea que también Dios ha establecido que un día va a llegar la maldad a tal punto que Él va a decir basta y toda esta tierra va a ser destruida. Ese va a ser el gran día de la ira de Dios. Ahora, ese gran día no es un solo día, está de algo que va a pasar en un periodo de 3 años y medio. Pero en cualquier momento puede Dios decir basta, ¿no? Y va a venir el juicio sobre esta tierra. El juicio sobre las personas que no han creído, sobre las personas
que viven como ellos piensan que tienen que vivir, sobre las personas que no tienen en cuenta a Dios, que no le creen a Dios. El juicio va a venir. Y en el cuadro de nuestra vida ojalá que también pueda reflejarse esta decisión de Dios de salvarnos, y que hayamos optado por hacer como Lot, por tomar la decisión de Lot, de obedecer, de creer en Dios, de ser partícipe de la bendición de Abraham. Ojalá que en el cuadro de nuestra vida también pueda resplandecer esa decisión de salir, de no ir hacia Sodoma, sino de poner nuestra mira en lo que Dios nos promete, en la tierra que Dios nos promete, en la ciudad de Dios que Dios nos promete, poner nuestra mira hacia allí y poder hacer como Lot, ser partícipe de la bendición de Abraham. La palabra de Dios es muy clara, ahí en segunda de Pedro, en el capítulo, en Gálatas 3:8, vamos a leer Gálatas 3:8, dice: y la Escritura previendo que Dios, escuche bien esto, la Escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, nosotros los que no somos judíos, a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Ahora el versículo 9 dice: de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Y el versículo 13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecha por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham nos alcanzase a nosotros los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Sabe qué, hermanos? Si tenemos la fe de Abraham, si le creemos a Dios, si obedecemos a Dios y nos volvemos a Él, somos partícipes de la bendición de Abraham. Y qué lindo, ¿no? Que en el cuadro de nuestra vida se refleje esto como algo, como una luz. Por algo la palabra de Dios dice que vosotros sois la luz del mundo. Que esta decisión de creerle a Dios, de correr hacia Dios, de correr hacia nuestro lugar, hacia nuestro destino, brille, y que los demás puedan ver que Dios nos ha tenido en cuenta y ha decidido librarnos de ese día de ira que va a venir sobre el mundo. En cualquier momento puede llegar. En cualquier momento Dios puede decir: basta de tanta maldad, y puede ejecutar el día que los mismos profetas dijeron, que dice que será el día como no hubo nunca otro igual. Para esto ya la iglesia no estaría, y todos los que creemos, todos los que hemos hemos adoptado la fe de Abraham, ya no estaremos. Pero si hay alguien que todavía no está seguro, si hay alguien que tiene los ojos todavía puestos hacia Sodoma, hacia el mundo, es tiempo de que corra por su vida, escapa por tu vida, sal de ahí, mira hacia lo que Dios te ofrece y créele a Dios como lo creyó Lot. Entonces, en el cuadro de la vida de Lot, lo que resalta, lo que brilla, es la fe que tuvo, igual que la fe de su tío Abraham. Que Dios bendiga su palabra, que Dios nos ayude y que podamos poner nuestra vista allá en lo que Dios nos tiene preparado y no mirar hacia lo que un día va a caer el juicio de Dios. Bendiciones, hermanos, que Dios los bendiga.